No le hagas daño a nadie. Hipócrates. Comienzo con esta breve cita de Tiempos Pretéritos, una serie de vídeos dedicados al tema de la bondad radical dentro del libro azul, dentro de un curso de milagros. Hola, soy Juan Jesús Doreste, maestro de un curso de milagros, el destripador del libro azul. Y hoy quiero comenzar con esta cita, que son palabras que supongo que reconocerás como presentes en el famoso juramento hipocrático y que sin tener nada que ver de manera directa con el libro azul, sí que podemos considerarlo como un reflejo en el mundo de la forma de un pensamiento compatible, afín. ¿Con qué? Pues con el cielo, con el conocimiento. Aunque la primera tentación sea de pensar únicamente en el comportamiento, que es el campo que más le gusta al ego, obviamente, donde los cuerpos se ven haciendo cosas por otros cuerpos, me gusta el carácter indiferenciado, casi abstracto de este mensaje. No nos dice el qué, no nos dice el cuándo, ni el cómo, ni a quién, ni siquiera el por qué. Es inespecífico. No le haga daño a nadie. Su enunciado en negativo nos resulta familiar a los estudiantes del curso, claro que el curso nos insta mucho más a estar atentos a la forma en que el ego trata de manifestarse en nuestro interior, más que vivir en un cierto positivismo, a veces infantiloide, ¿verdad? Por supuesto que a quien quiera que lea o escuche, se lea esta cita, se le hace presente que es una norma en el hacer, en el actuar, pero también en el no hacer o no actuar, incluso la desidia, que tanto daño puede hacer, pero va mucho más allá. Mira, incluye la falta de compromiso, incluye las medias tintas, incluye el gorronear nuestros talentos, cuando nos quedamos para nosotros, no nos damos por completo al otro. Sabemos bastante bien el daño que pueden hacer las palabras, con faltar a nuestra palabra, con la mentira, con la crítica, el cuchicheo, con la ocultación, la mentira. Sabemos lo dañino del enjuiciamiento, del menosprecio, sea de palabra ya sea de gestual. Sabemos el daño que puede hacer nuestra falta de compromiso, de entusiasmo, nuestra tibieza. Sabemos lo dañino del pensamiento negativo, de los malos deseos, de las condenas realizadas en el ámbito aparentemente oculto de nuestros pensamientos, así como, todo suma, de los deseos de cambiar al otro, de la falta de aceptación, de la cerrazón mental. Y daño es daño. No hace falta irnos al tremendismo, lo que es evidente, lo que causa daño físico, psicológico, incluso lo que se considera un delito. Un mal gesto para hacer visible nuestro disgusto ante los minutos de retraso de alguien es daño. Usar una palabra que sabemos molesta para el otro, por muy inocente que nos parezca, es daño. Expresar una idea, un parecer, solo por el placer de que sabemos que el otro va a saltar, es daño. Ir de víctima para obtener el favor de los demás, es daño. Negar un consuelo, ir de superiores, de estar por encima del tema mundano o baladí con el que el hermano nos comparte, es daño. Desear en nuestro interior al otro menos de lo que querríamos para nosotros, es daño. No compartir sus alegrías, ser insensibles ante el infortunio ajeno, escuchar a medias. ¿Lo vas pillando? Con un poco de atención podemos salir de nuestro buenismo y comenzar a ser conscientes de que nuestra naturaleza, digamos normal aquí como cuerpos, como egos, estamos haciendo daño de manera persistente, continuada, a veces de forma cruel o incluso sutil, refinada. No es baladí, por lo tanto, que mantengamos en nuestra mente esta cita de no hacer daño a nadie y de vigilarnos, no para juzgarnos, condenarnos o menoscabarnos, no, simplemente para tomar conciencia de lo profundamente arraigados que estamos en formas de pensar que preferiríamos ni siquiera reconocer en nosotros. Bueno, ya sabes, si te gustan estos vídeos, sabes que puedes suscribirte aquí en el canal, darle a la campanita para no perderte ni uno solo.
Sabes que ha estado contigo Juan Jesús Toreste, maestro de un curso de milagros, el destripador del libro azul, con estos vídeos, espero que cortos, pequeños, para ir conociendo la bondad que encierra cada página, cada párrafo, cada sección de un curso de milagros. Chao.